Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22. San Mateo, capítulo 22. Vamos a estar viendo esta parábola que el Señor Jesucristo la compartió al pueblo de Israel. Esta parábola, hermanos, es una ilustración de las bodas del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Y también es una ilustración del llamado hacia el pueblo de Israel a través de los profetas. Y luego, después, por el rechazo hacia el Señor Jesucristo, dice en el verso 7 que el Señor Dios envía a destruir esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, y eso sucedió en el año 70, fue destruida. Y después el Señor continúa enviando otros siervos que vienen siendo los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, ya después de la muerte y resurrección del Señor. Y hasta nuestros días el Señor continúa hablándonos, llamándonos. Y a través de esta parábola, hermanos, vemos cómo la dureza del corazón del ser humano. La dureza del corazón del ser humano desde los profetas, cuando los profetas iban y hablaban al pueblo de Israel, los rechazaban, los mataban, los apedreaban, no los querían escuchar, hasta que, el Señor manda a destruir a Jerusalén porque rechazaron también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo crucificaron, lo mataron. Y el Señor, hermanos, sigue llamándonos, sigue hablándonos a través de sus siervos, a través de todo lo que está pasando. El Señor sigue hablándonos porque el Señor viene pronto, hermanos. El Señor quiere que estemos preparados y eso es lo que vamos a estar viendo. Dice en el capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 hasta el 14, dice la palabra del Señor así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, estar aquí en su casa de oración y hemos leído su palabra. Ahora queremos, Señor, rogarle que nos hable a través de ella. A través, Señor, de lo que se va a estar compartiendo, que sea usted
hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y a usted queremos darle toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una parábola, hermanos, muy hermosa, muy significativa, muy importante. Esta parábola nos ilustra las bodas del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 7, no lo vamos a buscar, pero cuando ese tiempo se llegue, que aún no ha llegado, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en el cielo va a haber mucho gozo, mucha alegría, y cuando vamos a estarle dando gloria al Señor. Y dice, porque han llegado las bodas del Cordero, y dice, y su esposa se ha preparado. Ahora, vemos aquí, hermanos, en esta parábola también el llamado a los israelitas y de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Los israelitas es el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros somos el pueblo gentil. Pero vemos en esta parábola, hermanos, hasta el versículo 7, cuando ya dice que el rey se enojó y que envía a los ejércitos, envió al ejército romano y destruyeron la ciudad, la quemaron. Hubo mucha mortandad en esa ocasión. Fue 37 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, por allá por el año 70 de nuestra era. Y todo eso sucedió, y todo eso es real. Todo está en la historia. Ahora, vemos también, hermanos, en esta parábola la dureza del corazón de las personas. Podemos ver cuán duro es el corazón de las personas, de la gente, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo nosotros en nuestros días. Como la gente, hermanos, se va cada vez endureciendo más su corazón. Parece ser que entre más escuchan la palabra de Dios, entre más la palabra de Dios es predicada, entre más la gente va dándose cuenta del plan de Dios, la gente más se está endureciendo. Ya se habla, hermanos, del nuevo nacimiento, cosa que yo, hermanos, en mi juventud nunca jamás había escuchado del nuevo nacimiento. Ahora se está diciendo ya por las redes sociales de que la gente debe de nacer de nuevo, pero parece ser que la gente, hermano, lo está tomando a broma, no le dan importancia, o entra por un oído, sale por el otro. Los corazones se están endureciendo cada día más. Y eso, hermanos, es apostasía. Ahora, el Señor, hermanos, está urgiendo a la gente que se arrepienta a través de sus siervos, usando a las personas que anunciamos el Evangelio, sea quien sea, no necesariamente un pastor o un evangelista, cualquier persona que comunica el Evangelio, que le lee la Biblia a alguien, que le invita a venir a Cristo, que le invita a venir a la iglesia, que busquen al Señor Jesucristo. Se está anunciando el Evangelio. Ahora, se usa la palabra. Y hermanos, si esto no fuera necesario, el Señor Jesucristo no lo hubiera dicho desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años el Señor Jesucristo habló estas palabras. Y las habló y se continúan repitiendo. Y Dios, hermanos, está hablando. Versículo 3, fíjese lo que dice. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, o sea, a llamar a las personas a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dios, hermanos, está hablando de una o de otra manera a través de los temblores, a través de los huracanes, a través de los volcanes, a través de los tsunamis. Y la gente, hermanos, se asusta por el momento, pero después, cuando ya pasa el susto, seguir en lo mismo. Cuando deberíamos, hermanos, cada día estar más y más buscando del Señor. Pero ¿sabe usted que el diablo también se está moviendo de una manera muy poderosa para que la gente se endurezca de su corazón, para que la gente no busque a Dios como deberíamos de hacerlo? Y estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, no solamente de los inconversos. Los inconversos pues están muertos. Pero ¿qué pasa con la iglesia? A veces la iglesia, hermanos, estamos yéndonos más bien a seguir lo que el mundo hace, en lugar de buscar con más fuerza, con más deseo, con más ahínco al Señor Jesucristo. Me explico, hermanos.
Dice en el versículo 7, hermanos, al oírlo el rey, ¿qué hizo? Se enojó, se enojó. Ahora, al Hijo representa al Señor Jesucristo. El Rey podría ser el Espíritu Santo, puede ser Dios el Padre, es Dios. Dios se enojó y dice, y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El Señor se enojó. Vamos por favor a Romanos, hermano, pero no pierda ahí Mateo. Vamos a ver un pasaje ahí en Romanos, capítulo 10. No pierda Mateo 22, pero vamos a ver Romanos. En el capítulo 10, versículo 16 dice, cuando todos lo tengamos, me dicen amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo 16, comienzo leyendo el versículo 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Isaías, hermano, el profeta Isaías le hace esta pregunta al Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego dice, así que la fe es por el oír. O sea, en otras palabras, de todos modos, aunque la gente no crea, tenemos que seguir insistiendo, seguir predicando. Porque dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí en esta parábola, del versículo 1 al versículo 7, cuando el Señor se enojó. Vamos a ver, hermanos, por favor, una vez más, el versículo 3, ahí en Mateo 22, 4, 5 y 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados, o sea, a aquellas personas que los iban a llamar, dice, a las bodas, mas estos no quisieron. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, a sus ocupaciones, como no dándole importancia al llamado de Dios. Y vemos, hermanos, aquí también en este pasaje, cuán grande es la paciencia de Dios y la misericordia de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios, hermanos. Mucho, muy grande la misericordia de Dios y la paciencia de Dios para con nosotros. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno. Dice el versículo 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Pobrecitos, hermanos, los siervos, porque pues Dios en su amor, en su misericordia, está usándolos para llamar a la gente. Y los siervos, los profetas, aquellas personas que van a predicarles, pues son los que son desechados, maltratados. Estas personas fueron muertos, fueron golpeados, aserrados y maltratados de muchas diferentes formas y maneras. Gracias a Dios que nosotros pues no hemos padecido, ¿verdad? Nosotros no hemos sufrido, no hemos derramado sangre causa de por evangelizar o por compartir la palabra de Dios a otra persona, pero sí muchas veces pues nos han cerrado la puerta en la cara, nos han rechazado, pero hasta ahí no ha pasado de ahí, gracias a Dios. Ahora, hermanos, vemos que el Señor en el versículo 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto, como ya lo dije antes,
Ustedes saben que si no saben, no lo habían escuchado o alguna vez lo han escuchado, pues Jerusalén fue destruida, fue quemada. El templo de Israel, en lo cual ellos tenían su confianza, fue quemado totalmente, fue destruido. Ahí los sumos sacerdotes, aquellos que algunos de ellos habían participado para rechazar al Señor Jesucristo, para llevarlo a la crucifixión, para mandarlo a crucificar, o que gritaban, crucifícale, crucifícale. Ahí fueron y se encerraron en ese templo cuando el ejército de Roma rodeó la ciudad de Jerusalén. Fueron perseguidos, ellos se escondieron dentro del templo y los romanos encendieron el templo, le pusieron fuego y muchos murieron ahí asados, cocidos por las llamas, murieron quemados y sufrieron horriblemente por causa de la rebeldía, de la desobediencia hacia el Señor. Versículo 8, hermanos, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Después de que el Señor Jesucristo resucita, envía a sus apóstoles, envía a sus discípulos, vayan y prediquen a toda criatura, y comienza después una vez más, envía a predicar y se comienza, hermanos, o se abren las puertas para los gentiles, para que los gentiles nosotros fuéramos salvos. Y entonces viene el llamado hacia nosotros. Dice: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y luego dice el versículo 9: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, a todos, en otras palabras, a todas. Ahora, hermanos, es bien importante ver, hermanos, que convidados o llamados, y el Señor dice no eran dignos. Ahora, el llamado, hermanos, esto es bien importante que lo tengamos en mente. El llamado está para todos. Todo ser humano, Dios lo está llamando para que venga a Cristo Jesús. El llamado es para todos, porque Dios ama a toda persona, a toda su creación. No es que está llamando solamente, como algunas personas dicen, a los escogidos o a ciertas personas. No, el llamado es para todos. Los escogidos van a ser aquellas personas que no rechazan el llamado, que aceptan el llamado, que están dispuestos a venir, a arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, hermanos, el llamado es para todos. Todo aquel que quiera venir a Cristo, las puertas están abiertas para venir a ser salvo. Porque dice la palabra de Dios que Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hermanos, versículo 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, y malos, pues, ¿quiénes son buenos? ¿Quiénes somos buenos? No hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. Todos somos malos. Todos somos malos. Claro, unos más que otros, unos más pervertidos que otros, pero malos todos somos. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Entonces hay esperanza para todo, no importa cómo la persona sea. Dice que, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, esto, hermanos, representa a la iglesia mixteada, mezclada de todas las edades, de nuestros días. Es cierto que estamos viviendo tiempos de mucha apostasía. En algunas iglesias se predica el evangelio, en otras iglesias no. Hay diferentes maneras de pensar, como algunos dicen, filosofías y toda esa cosa. Pero en algunas iglesias sí se predica el evangelio del Señor Jesucristo, sí se predica la palabra de Dios. Pero, hermanos, en la iglesia en general hay dos grupos. Los llamados que entran a las bodas y los llamados que no van a entrar a las bodas. Y eso es bien importante. Y tenemos que pensar, ¿yo soy de los que voy a entrar a las bodas del Cordero o no voy a entrar a las bodas del Cordero? Solamente estoy aquí, pero en aquel día no voy a entrar a las bodas del Cordero. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque eso también lo vemos en la parábola del Señor cuando habló
a las 10 vírgenes. Dice, el reino de los cielos será como 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas son las personas que no van a entrar a las bodas del Cordero, mas las prudentes son las que van a entrar a las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, o vamos a ser prudentes, o vamos a ser imprudentes o insensatos. Tenemos que asegurarnos de que nosotros somos de las personas que vamos a entrar a las bodas del Cordero, porque de ahí depende dónde pasaremos toda la eternidad, hermanos. Toda la eternidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Quiero que veamos ahí en el capítulo 25, por favor, hermanos, de Mateo. Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí, hermanos, el aceite, otras veces lo hemos estudiado, lo hemos visto, es símbolo del Espíritu Santo. Dice que estas personas, las prudentes, tenían aceite en sus lámparas. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Eso también lo vemos, hermanos, ilustrado en la iglesia de la Odisea, cuando habla del muerto, del tibio y el caliente. El tibio es aquella persona que está dentro de la congregación, pero no ha nacido de nuevo. Y el caliente es aquella persona que está ferviente, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo. Entonces hay dos grupos: los que entran a las bodas y los que no van a entrar a las bodas. Y eso es bien importante, hermanos. Tenemos que nosotros pensar, meditar, examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante del Señor. Somos de aquellas personas prudentes que cuando el Señor Jesucristo llame a la iglesia a su presencia, ¿nos vamos ahí en el arrebato o no nos vamos a ir, nos vamos a quedar? Tenemos que asegurarnos, porque de eso depende dónde voy a pasar la eternidad. Yo creo que ninguno de nosotros queremos quedarnos a la gran tribulación, ¿verdad, hermanos? ¿Quién quiere quedarse a la gran tribulación? Nadie se quiere quedar. Y era bueno que solamente a la gran tribulación, el día de la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación, para la salvación va a ser algo terrible, muy difícil. Y yo creo que van a ser muy escasas las personas que se salven en ese periodo. Y los que se salvan van a tener que sufrir demasiado, muchísimo. Ahorita, gracias a Dios, nosotros no estamos sufriendo. Sufrirán personas en otros países, pero aquí nosotros no sufrimos por ser cristianos. Hay otros países donde sí se sufre por ser cristianos, son perseguidos, son maltratados, algunos hasta mueren. Pues el día, hermanos, que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, en todo el mundo, hermanos, va a ser terrible para que una persona sea creyente, o se arrepienta, o busque al Señor, o no quiera marcarse, o no quiera ser seguidor del anticristo. Va a ser algo terrible, algo horrible. Bueno, regresemos ahí a Mateo capítulo 22, hermanos, por favor. Dice en el versículo 11, dice la palabra de Dios: y entró el rey para ver a los convidados,
y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda. Ahora, ¿qué es el vestido de boda, hermanos? ¿Es el Espíritu Santo? Sí, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El vestido de boda, hermanos, por lógica, entendemos que es el Espíritu Santo. Pero veamos, hermanos, cómo el Señor lo ilustra en su palabra. Vamos a ver, por favor, en Apocalipsis 19:8. Vamos al libro de Apocalipsis. No pierda Mateo, pero vamos a Apocalipsis. Y vamos a ver el versículo 8, para poder entender un poquito más. Vamos a ver el versículo 7 también, porque ahí nos habla de las bodas. Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, ¿quién es la esposa? La esposa es la iglesia, ¿verdad, hermanos? La iglesia es la esposa del Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene por la iglesia, el Espíritu Santo la levanta a su presencia. Ahí nos vamos a encontrar con el Señor en una nube y nos va a llevar hasta su reino. Ahora, el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este es el vestido, hermanos, que el Señor está hablando en el capítulo 22, que dice que entró a ver a los convidados y vio a uno que no tenía vestido de boda. Y le dice, ¿cómo entraste aquí? Dice que la persona se enmudeció, quedó como mudo. En el versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 12 de Mateo 22. Él quedó como mudo, no supo qué responder. Entonces manda a que lo saquen de ahí, de ese grupo. En el libro de Judas, hermanos, dice la palabra de Dios, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, dice, a los llamados. Pero Judas hace agrega algunas palabras ahí. Quiero que vayamos, hermanos, está precisamente antes del libro de Apocalipsis, en el versículo 1, del único capítulo que tiene. Judas, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y note usted que dice a los llamados, y luego dice santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, cuando usa la palabra, hermano, santificado, la persona no puede ser santificado si el Espíritu Santo no viene a nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Somos santificados por el Espíritu Santo. Y es verdad que la palabra de Dios también nos enseña que la palabra de Dios nos santifica. Pero para nosotros tener hambre de la palabra de Dios es necesario tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no nos interesa la palabra de Dios, no nos interesa las cosas de Dios, no nos interesa la iglesia. ¿Verdad que sí? Entonces aquí Judas, hermanos, él se asegura de que esta epístola a quien es enviada sea realmente a los creyentes. Dice, fíjese lo que dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, pero no solamente llamados, porque muchos llamados no son cristianos, no van a entrar a las bodas del Cordero. Dice, y santificados, a los llamados, santificados en Dios Padre, y luego dice, y guardados en Jesucristo. Ahora, esto es una gran realidad, hermanos, porque por supuesto es la palabra de Dios la que nos lo dice. El Señor Jesucristo guarda a sus hijos. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Él es el que va a guardar para que nosotros no perdamos la salvación, como algunos piensan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. La salvación la tenemos segura porque Jesucristo es el que nos guarda, el que nos protege. Pero aquellos que tenemos la salvación, porque si la persona no tiene la salvación, si solamente tiene una religión o cree ser salvo, pues ¿cómo le va a guardar la salvación? Pero los que hemos sido salvos, Dios nos guarda y Dios nos protege.
Ahora veamos un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, Simón el Mago. Simón el Mago, dice la palabra de Dios que él creyó, se bautizó y andaba con Felipe todo el tiempo. Pero luego se apartó del Señor. ¿Por qué no fue guardado? Vamos a ver ahí en Hechos, por favor. Hechos, capítulo 8. Vemos en el versículo 13, Hechos 8, versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, también creyó Simón mismo. Este Simón era un mago. Dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero vea lo que dice en los siguientes versículos, el 19. Ya después usted si quiere lo lee en su casa, lo estudia completo. Pero vamos a ver el 19. Dice, vamos a ver el 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué es lo que este hombre quiso hacer? Quiso comprar el don con dinero. Él pensaba que todo se arreglaba con dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Ahora veamos lo que Pedro le dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y este es el punto importante, hermanos. Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Yo creo, hermanos, que si una persona me dice a mí estas palabras, yo creo que yo caigo de rodillas y voy a pedirle a Dios y voy a pedir al Señor que por favor tenga misericordia de mí, porque yo sé que si estoy en esa condición, estoy en camino al infierno. Vemos que Simón no se arrepiente. Ahora, ¿cuál era el problema de Simón? Su corazón no era recto delante de Dios. ¿Cómo Dios lo iba a guardar, o cómo el Señor Jesucristo lo iba a guardar si su corazón no estaba siendo recto delante de Dios? ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, como dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El rey David dijo, Señor, examina mi corazón y mira y ve si en mí hay camino de perversidad. Examina mi corazón. Bueno, aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pedro no es Dios, no es el Señor, pero era un apóstol del Señor Jesucristo, y por revelación de Dios pudo ver que el corazón de Simón, por sus obras, por su fruto, no era recto delante de Dios, y le dice, arrepiéntete, de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete. Entonces, hermanos, el corazón de este hombre no era recto. Así que Judas, hermanos, Judas acá cuando escribe la epístola, no quería que quedara ni la menor duda de que esa carta era para los verdaderos hijos de Dios. Cuando dice los llamados, santificados en Dios Padre, y luego dice, y guardados por Jesucristo. ¿Qué nos da a entender esto? Que los que somos llamados, pero que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido santificados por Dios el Padre, estamos guardados con el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos la seguridad de que estamos en las manos de Dios. Pero, hermanos, eso no nos da la libertad para decir, bueno, entonces si yo estoy en Cristo y yo soy un hijo de Dios y estoy guardado por Jesucristo, voy a hacer lo que yo quiera. Las cosas como a mí mejor me parezcan. Porque entonces, si verdaderamente soy hijo de Dios, Dios va a tener que disciplinarnos duramente. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Ahora, vamos a regresar a Mateo, hermano, por favor. Mateo capítulo 22. Dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, y le hace la pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí vemos, hermanos, que el llamado es para todo ser humano es el llamado. Dios está llamando a todos. Todo el que quiera venir a la boda del Cordero, venir para que sean salvos, venir para que conozcamos al Señor Jesucristo, pero no todos van a ser escogidos, porque no todos van a venir con un corazón recto delante del Señor. Es bien importante, hermanos, bien importante, de suma importancia, venir con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de la salvación de nuestra alma, necesitamos de su misericordia, necesitamos, hermanos, que el Señor nos saque de este planeta, porque este planeta va de mal en peor, hermanos. Va cada día de mal en peor. Quiero terminar, hermanos, ahí en Mateo capítulo 13. Versículo 18. Dice la palabra de Dios, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Estamos ahí, hermanos? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué importante es, hermano. Mire, examinemos, hermano, nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Que nuestra vida no se esté cargando de glotonerías, de los afanes de esta vida, de las cosas, hermanos, que nos rodean, porque estamos rodeados de tantas tentaciones, de tantas cosas, hermanos, que nos arrastran a apartarnos de la verdad, de la palabra de Dios, de suma importancia. El Señor Jesucristo es el que está hablando estas palabras. Dice aquí el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Y hermanos, nosotros estamos, podríamos decir, entre espinos, porque en este mundo, hermanos, estamos rodeados de espinos, de cosas, hermanos, que nos incomodan, que nos tientan, que nos tratan de apartar de la palabra de Dios. Dice, este es el que oye la palabra. Y cuidado con el afán, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da el fruto que Dios quiere que dé. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Creo que es bien fácil, hermanos, de darnos cuenta si nosotros estamos dando fruto o no estamos dando fruto. Si estamos siendo infructuosos o verdaderamente, hermanos, estamos siendo
personas que estamos dando fruto para la gloria del Señor Jesucristo. Es bien fácil, hermanos, darnos cuenta si estamos, hermanos, hemos recibido la palabra con gozo. Y mire, yo creo que todos hemos tenido la experiencia que cuando la palabra de Dios viene por primera vez y nos gustó y la recibimos con gozo, pero luego después, hermanos, se empieza a enfriar el amor. O es que perdimos el primer amor, o es que la palabra de Dios nada más fue de gozo del principio, pero no ha tenido raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Espero que ninguno de los que estemos aquí, hermanos, estemos tropezando en la palabra de Dios. Espero que, porque dice también allá en la epístola de primera de Pedro, dice que luego tropiezan porque les parece dura la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a perseverar, a ser fieles al Señor y a poner más atención a nuestra vida espiritual, hermanos. A la vida espiritual. Porque la vida espiritual es más importante que la vida física. La vida física es pasajera. 70, 80 años y morimos, si acaso llegamos a los 80. Muchos tal vez no llegamos. Muchos no llegan a los 70. Morimos. Y hermanos, y nos vamos. Nos vamos de este planeta. Este cuerpo, esta vida física es pasajera, pero la espiritual es eterna. Y muchas personas, hermanos, tal vez conocidos nuestros, están sufriendo eternamente en el infierno. Otros estarán con el Señor. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad, hermanos? Pongamos más atención a la vida espiritual. Dejemos de estar enfocándonos tanto en la vida física, en la vida material, porque es pasajera, pero la espiritual es eterna. Acuérdese que la vida espiritual es eterna. Este espíritu, el alma, va a vivir eternamente y para siempre. Unas en el infierno, otras en el cielo. ¿Dónde vamos a estar nosotros, hermanos? Que Dios nos ayude para que vayamos a estar en el cielo. Todos los que estamos aquí, hermanos. Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a estar más atentos a su palabra. Que usted viene pronto, Señor. El llamado que usted nos ha hecho y que verdaderamente, Señor, ese llamado, Padre, que usted nos hizo, sea para entrar en las bodas del Cordero. Señor, gracias por su amor, por su misericordia, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.